Buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión empezaremos con unos temas o unas aplicaciones referentes a monitoreo de condición en maquinaria rotativa o turbomáquinas. Este es el primer tema que tocamos, es el referente a análisis de órbita. Em, Iremos compartiendo más información en posteriores webinars, esperemos que también nos puedan acompañar. Estará como siguiente tema el de balanceo de rotores y quizás en el que sea consecuente sería el de análisis de orden. Mm, Hablaremos de análisis de órbita porque es una de las herramientas más útiles en el estudio de movimiento del rotor y la evaluación de cualquier restricción de movimiento que causa alguna vibración o desbalance. Es una herramienta para prevenir daños potenciales o no deseados o bien hacer un análisis preventivo para evitar un desgaste prematuro de cualquier componente o alguna falla crítica en un futuro. Con esta aplicación podemos determinar estados de lubricación o condiciones de lubricación, cómo están los rodamientos y por tanto poder optimizar el funcionamiento de una máquina. Esta aplicación no es enfocada totalmente a maquinaria rotativa, puede ser para turbomaquinaria también y puede ser aplicado desde una planta de energía o hasta un compresor de altas revoluciones. La agenda para el día de hoy es algo breve, no es tan profundamente enfocada a la teoría. Haremos una demostración o de un ejemplo común en la industria, pero sí abordaremos temas como el principio de medición, cuáles son las funciones que requerimos medir y cómo aplicarlas en nuestro sistema de monitoreo o de adquisición, cuál es la cadena de medición típica que requieres para o que se necesita para hacer este tipo de prueba o estudio. Hablaremos también de las características que ofrecemos en cuanto a nuestro software, nuestros sistemas de adquisición. Como ya les comenté, tenemos un demo, una demostración de cómo configurar desde el principio la toma de datos, el establecimiento de las condiciones de los transductores, cómo desplegar y finalmente hacer un reporte. En la última parte de la presentación estaremos hablando de la combinación de de este subprograma o módulo de análisis con otros módulos para completar un sistema de medición para maquinaria rotativa. Y como en todo evento, las conclusiones serían al último y sus preguntas pueden ser en el inter de la presentación. Tenemos un chat donde pueden hacer los comentarios o cualquier duda, la atenderemos de inmediato. Me acompaña en este evento a Armando Romero, que es eh, el presidente de Uso México, y Carla Yera, que es la ingeniero de soporte y marketing. Bueno, yéndonos un poco más rápido a la parte de medición, partimos del primer principio que dos ondas sinusoidales cruzadas o encontradas pueden crear una elipse. Esta función la podemos aplicar en un eje, podemos tener la medición del desplazamiento del eje tanto en arriba, abajo o de izquierda a derecha y generar una curva sinusoidal en donde podemos después encontrarlas y tener una elipse o un círculo o una forma no esperada o combinada de estas dos. Estas ondas generalmente son de proximidad para la aplicación de análisis de órbita, miden desplazamiento. En anteriores aplicaciones lo que hacían es medir vibración, transformar ese desplazamiento a este tipo de gráficas y hacerlo con un error muy grande. Quizás ahora con esta aplicación de sensores de desplazamiento sea más exacto, podemos llegar a órdenes de micras y detectar todo ese desbalanceo o corrimiento sobre el eje que tiene el eje o la flecha, para ser más precisos, y obtener estas dos gráficas. Cada gráfica o cada punto
nos indica el máximo o el mínimo en función de la lejanía con el centro. Entonces, lo que medimos es la distancia de la superficie o del eje hacia el sensor. Tener estas dos señales es útil, sin embargo, necesitamos agregar un factor adicional, que es entender cuándo sucede esta variación. Entonces, lo que hacemos es agregar un key phasor o un indicador de fase, que puede ser un tacómetro. Ese tacómetro está correlacionado a una ranura. Cada que el tacómetro detecte esa ranura, entenderá que es una revolución o un giro que ha dado el eje para poder configurar la adquisición del valor de desplazamiento máximo y mínimo que ha tenido la flecha en sus dos condiciones, arriba, abajo o de izquierda a derecha. La resultante entonces es este tipo de gráficas. Puede ser una elipse, puede ser un círculo, o como ya les comenté, una combinación de esto. Es- Todo esto lo hacemos en el dominio del tiempo. Todavía no estamos generando una condición de transformar el dominio de la frecuencia. Todo eso está en el dominio del tiempo. Cuando ustedes vean la magnitud como en el punto 5, entenderemos que es cuando la flecha está más cercana al sensor. Cuando está muy abajo es cuando está más alejada del sensor. Como ya les comenté, el tacómetro o el indicador de fase indica en qué punto se ha culminado el ciclo o el giro de la flecha para poder determinar posteriormente en el análisis qué es el factor o a qué velocidad está teniendo ese desbalanceo. Puede ser desalineamiento o un problema con el lubricante o con la lubricación. De forma animada es esto. Entendemos que idealmente el eje no tendría que girar, sería eh, en el centro totalmente sin ninguna condición de variación, pero en la realidad tenemos un desplazamiento que puede ser monitoreado por esos dos sensores de desplazamiento. Ya les comenté, esto involucra algunas condiciones referentes a problemas en la lubricación, un desbalanceo, una precarga o una carga lateral. Algunas de las condiciones más comunes son el desbalanceo, desalineamiento y las cargas o precargas que han tenido al instalarla y no considerar una alineación previa a la corrida del motor o de la máquina. Como vieron, es muy sencillo configurar la parte de medición. La parte quizás más importante es completar esa cadena de medición. La cadena de medición deberá incluir los sensores que ya platicamos, tanto pueden ser dos sensores de desplazamiento, un tacómetro, pero estos deben integrarse a un sistema de acondicionamiento. Los tacómetros generalmente nos dan una señal en frecuencia. El sistema debe tener entradas en frecuencias o digitales, y algunos sensores de desplazamiento pueden tener una salida digital de 0 a 10 volts o 0 a 5 volts. Deben integrar a un acondicionador que permita medir señales de tensión o para medir transductores con salida amplificada, que son 0 a 5, 0 a 10 volts. O si fuera necesario medir un transmisor, también se puede integrar a la medición o a este tipo de acondicionamiento. Junto a esto, requerimos de un sistema de visualización o un software que nos permita configurar diferentes facetas de obtención de datos, cómo representarlos y tal vez ir mejorando de acuerdo a la condición que vamos obteniendo en futuras pruebas, el despliegue de datos. Muy bien, a detalle, quizás tengamos que hablar un poco más sobre esta condición de poner los sensores, cómo instalarlos y qué señal podemos obtener. Recuerden, en principio necesitamos dos transductores que permitan medir el desplazamiento arriba-abajo o izquierda-derecha. Estos deberán ser generalmente dos transductores de desplazamiento o sensores de proximidad, que se les llama. Se deben colocar
a un ángulo o encontrados a un ángulo predeterminado, que es 90 grados. Lo pueden ver en la figura. Tenemos una condición de X y Y para definir el sentido horario o el sentido antihorario. Entonces agregamos el key phasor o el indicador de fase, que puede ser el tacómetro, que nos va a indicar cuando el sistema o el eje dé un giro o una revolución que nos permita correlacionar tanto el desplazamiento de nuestro transductor Y o X y poder ejecutar un análisis de órbita. Estos son los componentes que tenemos en un eje. La holgura, que es la parte donde está alojado el lubricante, que es uno de los problemas que más se tiene como presente en ese tipo de soluciones. El revestimiento, que es la parte que contiene al lubricante, el rodamiento y la carcasa. Como estándar se pide que sean dos sensores, pero podemos trabajar también con un sensor, pero sí requerimos que se tenga la interfase o el indicador de fase para poder hacer la adquisición. Bueno, DWISOP ofrece sistemas que pueden integrar diferentes o varios tipos o varios puntos de muestreo, a lo que le llaman comúnmente un tren de máquinas. Podemos tener la medición en varios rodamientos. Contamos con sistemas sencillos como este de 8 canales, en donde podemos integrar al menos cuatro puntos de medición. Recordemos que la fuente de frecuencia del K-factor puede servir para varios puntos de medición, entonces nos ahorramos varios canales en función de este tren de máquinas, siempre y cuando el eje sea en el mismo nivel, ¿no? Si son diferentes, entonces ya no aplica esto. Nuestro desarrollo está en función de dos, dos condiciones que ofrecemos a nuestros clientes. Uno es ofrecer nuestra presentación de datos o el entorno en el que ofrecemos toda la información en una versión simple, donde podamos agregar una multifuncionalidad que es en integrar diferentes variables, como son variables eléctricas, a tal vez de vibración, acústica, donde podemos completar todo un sistema para el análisis de maquinaria rotativa. Como les comenté al inicio, toda esta integración o medición se hace en un intervalo de tiempo constante. Tenemos la integración del pulso cero o lo que el tacómetro nos indica para poder hacer la correlación, y podemos observar entonces inicio y paro durante la adquisición por cada periodo. Basados en estas necesidades en la industria, pues, partimos de nuestra ya conocida aplicación de seguimiento de órdenes. Esto es solamente transferir del dominio del tiempo, que estamos hablando de análisis de órbita, a hacer el análisis en el dominio del orden o en el desplazamiento angular o en el dominio angular. Con esto podemos obtener bastante información. Podemos obtener diagramas de Bott para representar la amplitud y fase, análisis en FFT, o bien en tiempo real. No hay ninguna restricción en poner cualquier otro tipo de gráfico enfocado en análisis FFT o análisis de orden. Nos complementa el sistema. Importante aquí es recalcar las condiciones que ofrecemos en nuestro software, que es lo que caracteriza a esta aplicación. El análisis avanzado es quizás la condición que nos diferencia en cuanto a los sistemas de adquisición o análisis. Para esta sola aplicación podemos obtener diferentes diagramas. Entre ellos está órbita directa, órbita media. Aquí las tenemos enlistadas, pero también podemos integrar la parte de observar cómo se está desplazando el rodamiento en la línea central. Podemos ver el gráfico completo tanto de las órbitas como del desplazamiento de línea en una sola gráfica,
y podemos obtener los valores tanto en amplitud y fase en un diagrama de Bode. Podemos agregar un diagrama de cascada, dependiendo si queremos hacer el análisis en función de cada orden. En el ejemplo haremos una pequeña demostración de esta condición. La siguiente característica es que todos nuestros sistemas son muy sencillos, fácil de configurar. En unos cuantos pasos podemos obtener o agregar todas las necesidades que tengamos en cuanto a despliegue de datos. Empezamos desde tener la gráfica simple, la gráfica compuesta o bien la integración de varios otros o de otros parámetros en la misma de configuración. Eh, en esta ocasión partiremos de una análisis de orden para poder integrar el análisis de órbita y que ustedes puedan ver el complemento como parte de esta, llamarla configuración expandible, ¿no? Donde podemos agregar muchas más variables. Otra que tenemos o podemos recalcar es la capacidad de postprocesamiento. En esta ustedes pueden obtener los datos crudos, así llamados, o los datos simples de la adquisición y llevarse esa toma de datos y poder registrar o hacer configuraciones, cálculos o cualquier otra integración a un sistema de postprocesamiento de acuerdo a lo que ustedes requieran con la simple toma de datos. Como ya les comenté, el soporte de tren de máquinas es también algo que soporta el equipo. Pueden agregar diferentes puntos de medición en la misma integración a el mismo sistema de adquisición, en el mismo software y con despliegue de datos independientes. Tengo aquí algunas dudas, vamos a tratar de resolverlas. La presentación, sí, la presentación la pueden descargar, Adán. La vamos a compartir. La recomendación es que ustedes puedan descargar una versión de prueba del software, o me comenta Armando que ya eres cliente. Y en esta presentación no vamos a agregar la parte de la configuración paso a paso, entonces te la podemos compartir sin problema. En cuanto a otra pregunta, la de transductores de vibración, sí, sí se puede. En el software de Divisor puedes hacer la derivación para incluso tener el desplazamiento y podrías hacerlo este, de forma indirecta, aunque la mejor capacidad de resolución la obtienes al usar los sensores de ese desplazamiento, porque estamos hablando de que en condición del acelerómetro sería el error muy grande para poder calcular micras. Entonces, yo te recomendaría mejor usar los sensores de desplazamiento o de proximidad. Esa es la mejor opción. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que siga con el tema? Oye, la teoría, como les comenté, es bastante simple, no es muy complicada. Tratamos de que todo sea integrado en el software, que el software resuelva y no tanto el ingeniero. Aquí esta aplicación o módulo de análisis está pensado en el ingeniero, donde nada más tenga que configurar en un principio de acuerdo a los datos que solicitan y sacar el cálculo de forma directa. Les he comentado de la multidimensionalidad, recalcado en 3 comentarios. No solamente nuestro sistema de análisis se limita a análisis de órbita, podemos integrar muchas más mediciones. Entonces, pueden agregar video, vibración, medir temperatura. Si están hablando de un generador, pueden agregar variables eléctricas, medir la eficiencia del motor. Variables o N aplicaciones pueden integrar en el mismo software, en el mismo sistema de adquisición en el mismo sistema de adquisición. La otra que nos caracteriza es la alta velocidad de muestreo. El estándar de nuestro sistema Sirius es 200 kilómetros por segundo. Importante aquí es recalcar
la exactitud o la resolución que podemos hacer, que es de 24 bits. Entonces, con esto ustedes podrían detectar el mínimo cambio en su estudio. Otra opción que ofrecemos es la capacidad de monitoreo. Ahí el software también les permite predecir cuánto durará de acuerdo a la duración de su prueba, cuánto estiman que la memoria de su computadora o del sistema donde están alojando la información pueda alojar los datos, o bien Divisoft tiene un servicio de monitoreo que se llama Historian, y que también se puede ofrecer. Hay algunas aplicaciones en donde no hay que revisarlos caso por caso, o bien ustedes pueden integrar los datos o toda la adquisición que se tengan en nuestros sistemas a la industria 4.0 mediante OPC o esta plataforma de interconexión entre nubes o equipos. La mayor ventaja que tienen con nosotros o este software de análisis es que las actualizaciones y el soporte son gratuitos de por vida. Solo pagan un cargo en la configuración inicial de su equipo, y si quisieran agregar diferentes módulos también tienen un precio adicional. El software no solamente comparte las opciones de poder adquirir datos o visualización. Ustedes pueden integrarse directamente a la plataforma mediante es- plataformas, o no plataformas, sino subprogramas donde tenemos disponibles eh, algunas, ¿cómo llamarlos? Yo le llamo applets para hacer análisis estadístico a canales calculados, hacer secuencias, o bien integrar un script en C++ para poder tener datos con mayor detalle o de acuerdo a sus configuraciones. Muy bien. No sé si aquí tengan alguna duda. Esta es la parte, digamos, teórica o la parte de información. Vamos a avanzar a la demostración. Muy bien. Entonces, ok, Adán, de manera simple voy a hablar de cómo podemos detectar de acuerdo a las gráficas que podemos obtener, cuáles serían las condiciones. Eh, como hemos revisado, no es de hablar de manera general, pero sí nos pueden dar, de acuerdo a cada fase o a cada frecuencia que estemos haciendo la prueba, una, o- o un- una condición, por así decirlo, o una representación de lo que puede estar sucediendo en tu sistema. Ah, Claro, si hablamos o separamos como en órdenes, por frecuencias, vamos a tener que muchas van a diferenciar de una a otra, ¿no? En el primer orden podemos tener un desbalanceo, en el segundo orden podemos tener otro tipo de condición. La idea es que tú veas tanto en la prueba, tanto en subida como en bajada, cuáles son las condiciones que ofrece mediante la órbita, cómo se está desplazando la flecha. Si tú encontraras una condición sobresaliente en algún punto, como puedes ver aquí, no sé si puedan ver mi pantalla con gráficos. Ok, si tuvieras algunas perturbaciones o muy representativas en tu sistema, entonces tendrías que analizar por magnitud y fase qué está pasando. Si tú puedes separar, o la idea es que tú con esta potencia del software puedas separar las variaciones o las condiciones en el desbalanceo, cómo se corre el eje, y después, en base a la teoría, es simple. Si obtenemos un círculo, generalmente estamos hablando de un desbalanceo. Si obtenemos una elipse, estamos hablando de que hay una restricción en el eje, o sea, puede ser una carga, una falla en los rodamientos,
Si ya encontramos una combinación de todo esto, puede ser un detalle sobre el lubricante. Em, Quizás el lubricante sea de las condiciones que más se recurre. Recuerda que a medida que la velocidad aumenta, ese lubricante se va comprimiendo. Al llegar a una velocidad muy alta, la velocidad, o el lubricante tiene tiene componentes tangenciales o que pueden generar una vibración, una restricción. Entonces, sí es común de revisar la parte de a qué velocidad está pasando y cómo se comporta el lubricante a esas velocidades. Otro tema importante, déjenme compartirles nuevamente. Lo podemos ver aquí. Este, hay una holgura en todos los sistemas, o quizás en la siguiente, sea más clara. Aquí. Esta holgura generalmente debe ser compensada al inicio. Cuando nosotros instalamos los sensores o configuramos los sensores, se debería de saber qué holgura se tiene o cuál es la relación de la distancia entre el eje y nuestro sensor. ¿Por qué? Porque al variar el eje, al acercarse por acá, ya tenemos un offset o lo que le llaman un corrimiento en corriente continua o así llamado. Entonces, el sensor no va a ser capaz de entender qué está pasando a menos de que tú lo configures desde el inicio. Esto es fácil para maquinaria pequeña. ¿Qué pasa cuando tienes una maquinaria muy grande? Aquí el problema es que no la puedes parar. Nuestro software tiene una condición que te permite estimar mediante dibujos o cálculos que tú tengas ese offset y poder agregarlo para poder compensarlo en la medición. Entonces, esa es una ventaja que tiene o que tienen al usar nuestro software. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. No sé si Adán fui claro o quisieras que compartiéramos después la información en detalle. Bueno, tenemos aquí, o le estoy presentando mi pantalla de software. Este es nuestro software, es el Divisoft X. Es, es un software totalmente intuitivo. Aquí estamos haciendo o estoy retomando la prueba de una máquina eléctrica o un generador. Estoy considerando solo la parte del desplazamiento. Estas son las tomas de las mediciones de desplazamiento con respecto al eje en función de X y Y o de los dos transductores. Eh, lo primero que se hace en este tipo de- de pruebas es hacer el ajuste o la configuración de la prueba. Como les comenté, nosotros partimos de nuestra aplicación de análisis o de seguimiento de órdenes es similar, o sea, obtenemos los datos en el dominio del tiempo, pero ahora lo pasamos al dominio del desplazamiento angular. En los órdenes, como les había comentado al inicio, depende del primero o segundo, que son los más emblemáticos, son los que tomaré como ejemplo para que ustedes puedan ver la configuración de forma sencilla de nuestro sistema. Esta es la aplicación de análisis de orden. Nuestro software consiste de subprogramas como son matemáticas, donde tenemos diferentes, otra vez, subprogramas donde podemos meter fórmulas especificadas por sus modelos matemáticos o modelos de monitoreo. Aquí las pueden integrar en función de los canales que estamos midiendo. El otro modelo que tenemos es el de estadística. Pueden obtener estadísticas
o hacer análisis estadístico en función de cualquier canal, de cualquier bloque de tiempo, de cualquier intervalo de muestreo. Y entre todas esas aplicaciones tenemos ahora sí los módulos de análisis. Algunos vienen como estándar en el software. El análisis de órbita es un módulo adicional, no viene integrado en el software básico. Entonces, tenemos tanto análisis FFT o cualquier otro tipo de análisis que ustedes requieran en su este, instalación, en sus estudios de maquinaria rotativa, balanceado de rotores, seguimiento de órdenes, las vibraciones humanas, que es una adicional a esto, también se puede integrar, y la vibración torsional. No hay ningún otro software en el mercado que pueda integrar el análisis de órbita, seguimiento de órdenes y vibración torsional, además de la vibración lineal, en un mismo programa o en una misma plataforma. Entonces vamos a activar nuestro módulo de análisis de órbita. Si ven, la relación entre el seguimiento de órdenes y análisis de órbitas es lo mismo, solamente aquí hay que configurar los sensores. El primer sensor y el más importante es el que nos determina la fase o el movimiento que vamos a tener en nuestro sistema, es el tacómetro o el K-Phasor. Pueden ser de diferentes, podemos obtener la señal de diferentes formas, puede ser en frecuencia como un contador, o por pulsos analógicos, que es una señal en tensión, o bien en frecuencia. Entonces, aquí lo estoy configurando como un canal con salida en tensión o voltaje, y solamente lo que hago es llamarlo o agregarlo como mi sensor a usar. ¿Sí? Le digo que es un tacómetro analógico. ¿Sí? Le pongo un límite de frecuencia, que es algo que en esta aplicación no nos afecta si dejamos el estándar, que son 5 Hz. Pero también podemos tener o agregar detalles al tacómetro, ¿no? ¿Qué nos ayuda a agregar estos detalles? Muy bien, en la resolución, si recuerdan, hablamos de que el eje debe tener una muesca o una marca para poder detectar o para decirle al tacómetro que ha hecho un giro, y entonces podemos ajustar las condiciones del monitoreo de ese giro. Entonces, en esta aplicación, como ya está predeterminada, la dejamos con estos valores, pero se puede ajustar en función de lo que ustedes necesitan. Ya puede ser un trigger o un pre-trigger. Eh, Podemos definir el tiempo que queremos hacer el máximo de pruebas. Esto es algo que no influye en la prueba por el momento. Y lo que nos importa es la configuración de las RPMs o los ciclos por minuto. Muy bien. Aquí tenemos las opciones. Podemos monitorear solo el incremento o el aumento en velocidad, o el decremento. Si ven, el gráfico está indicando qué está pasando. Podemos poner ambos y vamos a tener el run up o el cost down, que llaman en inglés, que yo lo entiendo como subida y bajada sin problema. Podemos definir una delta. Esta delta nos va a permitir tener una mejor resolución o una resolución muy pobre. Entonces, dependiendo del alcance que queramos medir, podemos poner 50 RPMs. Está bien, pues si quieren mayor resolución, entonces podrían aumentarlo hasta 1, pero deberían de considerar la capacidad de su máquina. Entre mayor sea la resolución, la capacidad o consumo de datos también será mayor. Definimos cuál es el límite que queremos estudiar. En este caso tengo la condición a 3000. Lo más sencillo para hacer otros cálculos es ponerlo a 3600. Ajá. Y puedes poner desde cero. Igual, esto afecta la resolución. El siguiente paso es la configuración del cálculo. ¿Qué queremos tener? Hay armónico. Podemos estimar o hacer el estudio en función de los armónicos. Puedes poner hasta el 2, que es como lo más sencillo, porque implica desbalanceo en corto.
tenemos qué tipo de ventana quieren obtener. Esto es más relacionado a su eh, registro de eventos, cómo obtienen ustedes mejor eh, capacidad de adquisición abajo, arriba, en bajas frecuencias, en altas frecuencias, en qué resolución. Aquí pueden seleccionar cualquiera de estos en función de su bagaje o previo conocimiento de sus sistemas. Volvemos a caer en el punto de la resolución. Entre más resolución, este, es mejor la obtención de datos. Aquí el promedio que nos da o relacionarlo como análisis de octavas, pues ya sería una octava, ¿no? La amplitud que quieren tener en sus resultados puede ser pico, RMS o pico a pico. Esto, igual, esto depende mucho de lo que diga su procedimiento de mantenimiento o de verificación. Lo normal y que corre en muchas de las industrias es el obtener la amplitud máxima o la pico. Seguimos hablando de resolución. Aquí podemos tener o tenemos la capacidad de medir hasta este orden. Lo común en esta aplicación son el orden 32 y podemos tener diferentes despliegues de las unidades de frecuencia o ciclos por minuto o hertz. Recordemos que las relaciones son 60. Si aquí fueran 3600, nos da como 60 hertz. Si multiplicamos por 32, vamos a requerir al menos 4000 muestras por segundo para poder establecer que el muestreo o la capacidad de adquisición es suficiente para resolver nuestra necesidad de revisión de datos. Igual, la resolución en cuanto a línea de tiempo, todo lo que estamos ahorita viendo es ver qué capacidad queremos obtener de información o la calidad de información que queremos obtener en función de nuestra configuración. El actualizar el contenedor siempre se recomienda hacer el promedio. Hay una condición importante. Al inicio de las pruebas, no podemos detectar muchas veces las variaciones. El eje no se mueve en las condiciones que de verdad perturban a la maquinaria. Entonces, generar el promedio estaría bien. El intervalo de actualización nos permite ver cuántos ciclos queremos ver en cada punto de obtención, en cada punto de registro. Podemos poner de 2 minutos, nos implica una cierta cantidad de revoluciones. Todo eso se define a partir de la configuración de las RPMs. Podemos agregar diferentes gráficas en función de lo que es de análisis de orden o seguimiento de órdenes, y podemos tener las cascadas tanto de la amplitud o del orden utilizando la órbita o el desplazamiento del eje. La parte de compensación, este es el que decía de, de, del descentramiento o de la parte que tenemos que tener cuidado al definir los transductores. Y finalmente tenemos la parte de la asignación de los canales. Aquí, si recuerdan, al principio estamos que X sería nuestra referencia, lo ponemos como 0, lo puse como un 0 y el Y estará a 90 grados. Por convencionalidad se le ponen X o Y o la diferencia que es 45 y 45, que es el ángulo de separación con relación al indicador de fase. También podemos ajustar las condiciones de cada sensor, si lo queremos en sentido horario o antihorario, si queremos que la conversación por cada del desplazamiento del eje se puede hacer por una resolución mayor en cuanto a ángulo, también se puede agregar, se copian los datos de una hoja o de los estudios que tengan de Excel y se agregan aquí. Esto es quizás la parte importante si no pueden parar una máquina. Si pueden parar una máquina, pueden hacerlo sin problema. ¿Cómo está considerado el descentramiento? Si es una circunferencia o es una elipse, también se puede poner y hacer o configurar como en una elipse tanto la altura como su ancho.
Esto es la parte de configuración. Algunos detalles de esto pueden verse posteriormente. Y ahora vamos a la parte de medición. Como les comenté desde el inicio, estoy haciendo o estamos haciendo uso de la parte de cálculo que se obtiene en análisis o seguimiento de órdenes y lo transferimos a nuestra aplicación de análisis de órdenes. Muy bien, esta es la pantalla estándar. Ustedes pueden tener la primera, que es la pantalla de la órbita simple. Pueden ser diferentes valores, pueden tener la órbita en la armónico 1 en el 2 o bien la armónica sin, este, sin filtro. Vamos a usar el sistema para que ustedes puedan. ah, Permítanme. Aquí tengo un. Bueno, denme un minuto. En tanto voy a responder la pregunta que tenemos aquí. Eh, para realizar el Shop Center Line, necesitas sacar el DC. Es, sí, se puede sacar o se puede medir o se puede estimar de los dibujos. Eh, en realidad lo que necesitamos es tener el valor real o el dado por su especificación para poder hacer la integración al software o la configuración. Entonces, podemos hacerlo como les comenté por cálculo o bien podemos medirlo. Este, hay una parte del software que te permite hacer la medición y poder sacar ese offset. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O algo que nos quiera compartir? ¿Alguna experiencia? Muy bien, pueden ver ya pueden ver mi pantalla. Disculpen este pequeño abrupto, pero ya estamos de regreso. Muy bien, ya está configurado el sistema. Pueden ver en un recorrido total sobre la primera obtención de datos. Les habíamos recalcado que nuestra gran capacidad de software permite hacer el análisis o postprocesar la información.
Es lo que estoy haciendo ahorita, estoy mm, recalculando todo en función de las primeras muestras de datos que les había presentado. Si ven, está haciendo el recorrido de toda la prueba hacia arriba y hacia abajo y está haciendo un estimado de las gráficas o cómo estaríamos presentándolas aquí. Muy bien. Perfecto. Esta es la plataforma inicial o la plataforma que ofrece el sistema en función de lo que se necesita en la industria. Tenemos dos sistemas cardinales y dos polares. Entonces, aquí podemos obtener este, nuestros... ah, estoy habilitando la órbita promedio, que es la que genera el sistema sin filtrar. Hay opciones de visualización. Podemos hacerlo en módulo absoluto que establece los valores este, predeterminados por la prueba o ponemos en relativo para poder ver de cerca qué es lo que está pasando. Como les comenté, hay veces que esto es más representativo. Podemos intuir que hay un círculo y una elipse, pero en realidad hay diferentes condiciones a diferentes frecuencias. Esperemos a que llegue a esta parte donde tenemos un poco de respuesta con más perturbación para ver qué está sucediendo. Podemos estimar una sola revolución o podemos poner más. Entonces, calculando. Tenemos la parte del eje, cómo se está desplazando. Aquí lo estamos viendo en las micras que está teniendo a diferentes revoluciones. Si ven, cuando avanzamos en la velocidad angular o los ciclos por minuto, se está centrando mucho más, pero alejado teniendo un desplazamiento muy alejado del centro. En esta parte polar podemos tener las dos condiciones, tanto de subida como de bajada. En el diagrama de Bott podemos tener la magnitud o fase, podemos tener o agregar no solamente el valor real o imaginario, podemos descomponerlo en magnitud y fase, podemos tenerlo en más o menos 180 grados o en 360, se puede definir dependiendo de lo que ustedes requieran hacer o estudiar. Este es el sistema, a grosso modo, de lo que ofrece la aplicación. Ustedes pueden agregar muchas más condiciones de monitoreo o de análisis. Aquí tenemos los datos en crudo, donde se está basando la aproximación. Y podemos agregar el comportamiento de las RPMs y tener que va a ser un triángulo, subida y bajada. Y podemos hacerlo sin filtrado o con filtrado. Aquí van a ser casi similares. Tenemos la parte de vibraciones integrada en el mismo sistema. Entonces, como les he comentado, la multifuncionalidad es una de nuestras fortalezas. ¿Sí? De manera global, esto es lo que se entrega. Aquí debería de hacer la relación del desplazamiento del centro del eje. A ver, esperar que calcule más. Entonces nos indica cuál es el sensor, en qué posiciones está, X y Y, y en qué sentido está girando. Este es el resultado de un análisis de órbita. Nos puede indicar que hay problemas en el, en el lubricante. Entonces, es algo como ejemplo didáctico que pudieran revisar o poner atención. Entonces, esto es lo que ofrece nuestro sistema de análisis. Podemos agregar más pantallas donde se tengan es, diferentes mm, 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 eh, o ventanas específicas para cada tipo de dato que ustedes quieran tener.
Se pueden meter controles de inicio. Ustedes van detectando diferentes condiciones en la prueba y pueden agregar o pueden activar el registro o no registro y o tener menos uso de su memoria en su computadora. Muy bien, no sé si quieran ver algo a detalle o tengan alguna duda hasta aquí. Muy bien, creo que estamos en el tiempo. Sí, no tenemos dudas, ¿verdad? Muy bien, es, como les había comentado, como pedía Adán, vamos a compartir la presentación. En la presentación se han agregado paso a paso lo que se puede hacer con nuestro software, para que sea de una forma más sencilla el entender nuestra aplicación. ¿No? Todo esto está integrado ya en la información. Se las compartimos, todo lo que platicamos a detalle o con un poco más de información. Ajá. Aquí está un poco le comentaba, esto es una representación de la toma de datos a una velocidad en específico. Entonces podemos obtener diferentes condiciones de acuerdo a los armónicos o a cómo estemos configurando la captación de datos. Entonces podemos combinar cada una de ellas en una sola órbita y quizás su combinación es de un resultado como el que estamos viendo dinámicamente, no un trazo extraño como este. Está el desplazamiento del eje sobre el centro. ¿Sí? Podemos hacerlo punto a punto o en promedio, los diagramas de Bott. Y también podemos agregar los diagramas de cascada. Como se había comentado, la hice para tres, para el orden, hasta el orden 2 donde tenemos este tipo de problemas, ¿no? El desbalanceo y algún desalineamiento, porque podemos representar de forma gráfica qué es lo que está pasando. Muy bien, pasaré las conclusiones para estar en tiempo. Vuelvo a recalcar esto de la multifuncionalidad. Ustedes pueden ver que en el mismo software podemos tener diferentes aplicaciones. Recalco el hecho de que no hay otro software en el mercado en el que se pueda obtener estos cuatro modos de análisis, análisis de órbita, o análisis en FFT, o seguimiento de órdenes más vibración torsional, no considerando la vibración, los estudios de vibración que generalmente se hacen en maquinaria rotativa. Pero también podemos agregar otro tipo de variables que son comunes, ¿no? La deformación, la temperatura, podemos agregar video o la integración de cámaras termográficas que también son útiles para confirmar lo que está pasando, todo con una sincronización en tiempo muy precisa. Una combinación de estos, nuestro módulo de análisis de órbita con otros, por ejemplo, con FFT y análisis de segmento de órdenes, nos puede dar soluciones para investigación y desarrollo en maquinaria rotativa. Si agregáramos el módulo de potencia o de variables eléctricas, podemos tener un análisis de generación de energía en cualquier generador. Seguimiento de órdenes más maquinaria rotativa, pues ya tenemos un sistema completo de análisis rotacional y de vibración. Y el último, quizás también podemos a integrar, es el de análisis de órdenes, más la integración de acústica o sonido, y podemos hacer un análisis de ruido o en los motores eléctricos predecir algunas condiciones de NVH. Decirles que nuestro sistema es quizás de los más completos para hacer este tipo de, de pruebas. Tenemos diferentes módulos de análisis o ventanas de visualización, un software que recalco que es muy fácil por no redundar en la facilidad, fácil de utilizar.
Podemos sincronizar casi cualquier parámetro o fuente de información o de señal. Somos el único proveedor que ofrece esta capacidad. Y tenemos configuraciones de hardware flexibles. Podemos tener desde un solo canal hasta 128 canales en un mismo módulo y soportamos cualquier tipo de transductor. Muy bien, ¿tendrán alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? Bien, les recuerdo que el siguiente seminario será o vamos a hablar de balanceo de rotores. Si ustedes quisieran revisar alguna aplicación en específico, estamos a sus órdenes. Pueden contactar ya sea a, a Carla, a un servidor o a Armando para expresarle sus necesidades de información. Pues tenemos soporte uno a uno. Si requirieran, si ya son usuarios de nuestros sistemas, podemos darles ese servicio, soporte uno a uno en la configuración, alguna prueba, alguna necesidad para resolver cualquier tipo de problema o aplicación. No sé si sigamos en el... Estamos en el tiempo, pero no sé si tengan alguna duda. Bueno, nuevamente les agradecemos el favor de su atención y los esperamos en el siguiente evento. Buen día.